Hola, buenas, gracias por estar con nosotros una vez más. La primera ley de Newton o ley de la inercia plantea que todo cuerpo en situaciones ideales tiende a mantener su estado de reposo o movimiento. Es decir, la fuerza que se ejerce en un sentido es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en el sentido contrario y eso permite que el cuerpo mantenga su estado. Pues precisamente esto pasa con nosotros. Es decir, si usted está en el autobús, esa es la fuerza que muestra cuando el autobús arranca, usted se va para atrás, porque tiende a mantener su estado de reposo, que es el que tenía antes de que el autobús arrancara, y es la misma que dice que cuando el autobús frena, usted se va para adelante, porque tiende a mantener su estado de movimiento que usted tenía antes que el autobús frenara. Pues precisamente eso pasa en nuestras vidas. Es exactamente lo mismo que ocurre con nosotros, con lo cotidiano, con el día a día, tendemos a mantenernos en esa rutina o en esa inercia en la que vivimos de levantarnos, irnos a trabajar, regresar, levantarnos, irnos a trabajar, regresar, y que no nos permite salir de ahí y que no nos permite precisamente avanzar más. Ahora, ¿cómo se rompe esta inercia? Pues precisamente la fuerza que tú le aplicas al cuerpo tiene que ser más fuerte que las fuerzas que influyen en sentido contrario. Y eso pues, es lo que nos pasa a nosotros. Necesitamos encontrar una razón, un porqué suficientemente grande como para que nos permita a nosotros salir de esa barrera que tenemos mental, física o lo como quieran llamarlo, que son en otras palabras o aplicando la ley de Newton, pues son todas las fuerzas en sentido contrario que nos mantienen en ese estado de inercia en el que vivimos. A esa fuerza que tú necesitas para romper esa barrera y para salir de, como yo te decía en el video anterior, lo normal, pues lo que necesitas es un porqué, es decir, una razón que te mueva, que te impulse, que sea tu fuerza de atrás que te está empujando a moverte y a seguir adelante. Esa razón es personal, esa razón es única, esa razón es diferente para cada persona porque cada persona es diferente y cada persona tiene sus razones diferentes de hacer las cosas o hay diferentes motivaciones para moverse. Pero en estos países en los que la mayoría de nosotros vivimos, países capitalistas, y mismo si quieren cerrar los ojos y decir todo lo que quieran y opinar contrario, hay una realidad y es que el dinero es importante. No es lo más importante, pero es muy importante. Y es muy importante porque si usted no paga su renta, no tiene dónde vivir. Es muy importante porque todos los días en su buzón de correo, además de muchas propagandas para venderle toda clase de cosas, llegan facturas que hay que pagar. Y si usted no paga su teléfono, pues se lo cortan y no tiene más teléfono. Y si usted no paga su corriente, pues se las cortan y no tiene ni con qué cocinar. Y así funciona. Y si no tienes dinero no comes. Y si no tienes dinero no haces nada. Y no es que el dinero sea lo más importante ni que vaya a regir tus valores personales. Pero si no lo tienes, pues tienes un gran problema. Y quizás no sea el dinero tu porqué. Porque, por ejemplo, ese no es el mío. No es precisamente el dinero el porqué que yo tengo para moverme hacia adelante. Pero nosotros acabamos de vivir una experiencia familiar. Uno de los niños necesitó una cirugía y yo estaba en la sala de espera de la operación, es decir, donde ponen a todos los papás mientras tanto la operación pasa. Y quiero decirles que de aproximadamente 10 niños que debían estar en ese momento en el salón, habían solo 2 que tenían a mamá y a papá juntos ahí en la sala de espera esperando. Y como mamá, créeme que es muy duro estar solo ahí esperando que tu niño salga de una cirugía. Y no es que los otros papás no estuvieran, ni que todos los papás estuvieran divorciados, ni que papá no le interese el niño, ¿no? Es que para todas las familias que habíamos ahí hay una vida alrededor de ese niño que se está operando. Y había un papá que tuvo que irse a trabajar porque las cuentas habían que pagarlas. Y la casa donde ese niño vive, y el cuarto donde ese niño duerme, y todo eso hay que pagarlo. Y las medicinas que va a necesitar después. Y después que el niño salió de ahí, llegamos a la sala donde nos pasamos los días que estuvimos en el hospital. No se imaginan cuántos niños habían solos. Niños que pasaban el día con una enfermera o con un asistente o solitos un rato. Y es muy difícil para un niño estar enfermo y no tener al lado a mamá. Pero es muy difícil para una mamá tener que irse del hospital y dejar a su niño solo. Y se tiene que ir porque tiene que irse a trabajar. Y a veces no es solo por dinero, a veces es por una estabilidad. Porque tú puede que no te interese el sueldo de un día, pero te puedes permitir estar un año sin trabajar. Y muchas veces tenemos jefes que ni siquiera nos conocen y que les importa un bendito comino que tu niño esté en el hospital. Si no vienes a trabajar, no solo no te pago el día, sino que pierdes tu trabajo.
Si el dinero no es tu por qué, porque no es mi caso y porque no es el de muchos de nosotros, las cosas que puedes resolver una vez que las tienes, pudiera hacerlo. Las cosas que tú puedes no tener que hacer cuando tienes el problema del dinero resuelto, pudieran motivarte. No es dinero lo que estás buscando, es calidad de vida, pero desgraciadamente vienen juntos. Porque muchas veces nos vamos a trabajar enfermos, porque muchas veces dejamos a los niños enfermos en la guardería, le damos la medicina, los llevamos y los dejamos con personas extrañas que no conocen. Pero tenemos que hacerlo, porque las cuentas siguen llegando, porque la casa hay que seguir pagando. Y es muy difícil para los dos, para los niños y para los padres, tener que hacerlo. Entonces, la única manera de salir de eso es empezar a educarnos de manera diferente, es cambiar estilos de vida. Lo primero que vamos a hacer es empezar a leer. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a leer, empezar a instruirnos. Y si no te gusta leer, ve a YouTube. Hay muchos audiolibros en YouTube que puedes leer. Yo te recomendaría empezar con uno que se llama El hombre más rico de Babilonia. Es un libro que me gustó mucho, no es muy largo. Está en audiolibro y está en libros también si lo quieres encontrar. Entonces en el próximo video seguimos hablando. Chao y que tengas un buen día.